Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Garzón y junto con mis compañeras vamos a estar desarrollando este podcast para la materia de procesos socioculturales. Mucho gusto, mi nombre es Fabiola García Castrejón. Mi nombre es Fabiola Morales Rangel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Hernández y bueno, el día de hoy en conjunto con mis compañeras Fabiola García y Fabi Morales, así como mi compañero Miguel Garzón, pues vamos a estar platicando sobre la unidad 2 de la materia, misma que pues lleva por tema procesos sociales y cultura. Y bueno, pues la intención de esto es tener una conversación alrededor de todos los temas que aquí se mencionan, términos como la socialización, los procesos sociales, la clasificación de los mismos, qué son los valores, qué impacto tienen en nuestra sociedad y bueno, temáticas también relacionadas con el género y la comunicación intercultural. Comencemos por definir los procesos sociales, los cuales según Orton en 1976 y referido por Carrillo en 2009, son pautas de conducta, las cuales se encargan de establecer relaciones mediante el conjunto de formas de interacción generalizadas. Se dividen en dos términos, sociabilidad y socialización. Hablando de sociabilidad, este Carrillo en 2009 nos dice que es la tendencia del ser humano a asociarse, ¿no? Yo la entiendo como esa tendencia o esa búsqueda o esa necesidad del ser humano a formar vínculos, ¿no? O asociarse. El proceso de socialización está dividido en dos, en socialización primaria y en socialización secundaria. En la socialización primaria se desarrolla en la niñez y en la familia, y es cuando aprendemos a hablar y a seguir normas. Y en la secundaria se presenta después de la niñez y dura para toda la vida. Permite al individuo construir nuevos roles. Por otra parte, Torio López nos menciona que la familia debe de responsabilizarse de suministrar en el niño hábitos de conducta que serán la base socializadora. En un ejemplo de esto es cuando en el niño, en la familia, se le van enseñando ciertos valores, ciertos roles sociales, ciertas actitudes que se debe de tomar, ciertos límites, ¿no? En este caso puede ser como la obediencia, puede ser como la autoridad, la democracia, todos esos valores que se le van enseñando al niño para que posteriormente esto le ayude al niño cuando se meta o cuando interactúe en sociedad, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia o ya sea con sus amigos. Yo creo que la socialización es bastante importante para el ser humano. Un ser sociable por naturaleza y es meramente su forma de adherirse a la sociedad y de desarrollar una cultura. Según Fichtner, 1994, se clasifican en dos procesos, en los procesos conjuntivos y los procesos disyuntivos. Los procesos conjuntivos son en los que las personas se integran fuertemente y son muy atraídas socialmente entre ellas. Son muy importantes porque estos aseguran la supervivencia del hombre y sus relaciones entre ellos. Por el contrario, los procesos disyuntivos son en los que las personas se distancian entre sí. Sus actitudes son muy poco solidarias, tienen la característica de producir la competencia y el odio. Bueno, los procesos tanto conjuntivos como disyuntivos tienen un rol importante a cubrir dentro de la sociedad y aunque nos gustaría en un mundo ideal que todo fluyera de forma positiva y sin el conflicto, pues a veces también el conflicto, hay que decirlo, pues es necesario para generar evolución y mejora, siempre y cuando pues no sea un conflicto extremo, ¿no? Como lo podría ser la guerra, por ejemplo, o la violencia en general. Aún así, pues dicho esto, considero que si se tratara de elegir solo uno, pues me iría por el tema de la cooperación dentro de los procesos conjuntivos, ya que pues esta contempla valores importantes como la armonía y la solidaridad y pues es un proceso recíproco donde cada uno pone de sí para llegar a un objetivo, entonces esto me parece muy valioso. Vamos a hablar de la cooperación. Según Fichter, la cooperación es una forma de proceso social conjuntiva donde dos o más personas o grupos actúan conjuntamente en el proceso de un objetivo común. No es solo la forma más común de relaciones sociales, sino que es también un requisito esencial e indispensable para el mantenimiento y la continuidad de los grupos y las sociedades. Naturalmente la cooperación pues es una relación recíproca. Podemos dar un ejemplo cuando en una comunidad o en un pueblo la gente coopera para un objetivo común, ¿no? Que a todos beneficia. En este caso puede ser arreglar la tubería o el sistema de agua, ¿no?
puede ser otro apagar un incendio, ¿no? Puede ser otro cooperar para una fiesta, pintar una iglesia, limpiar el panteón, ¿no? Entonces son formas de cooperación que tienen un fin común y que benefician a todo el pueblo. Entre el proceso conjuntivo y el disyuntivo, el más importante para el hombre es el conjuntivo, ya que es un proceso positivo que ayuda a unificar a las personas e integrarlas. Bueno, partiendo de que la competición es cuando dos o más partes se van a enfrentar para alcanzar un mismo objetivo, pues esto puede tener ciertas pues afectaciones en la manera en la que nos relacionamos con el otro. Un ejemplo muy sencillo sería cuando dos personas están en un proceso de selección laboral, pues para ascender a un mejor puesto. Y pues esto puede generar que la relación previa que se tenía entre estas dos partes, quizá eran dos amigos, dos amigas, pues puede verse afectada, ¿no? Puede modificar la confianza que tienen el uno en el otro, y aunque este proceso de competición se caracteriza por ser pacífico, pues sí puede escalar a conflictos mayores, ya que pues las dos personas tienen el mismo objetivo y pues ambas quieren lograrlo, por supuesto. Entonces, por ende, se puede ver afectado todo el resto del ambiente laboral, puede permear y afectar el entorno laboral por completo. Dos ejemplos de competición podrían ser cuando hacemos un examen para alguna universidad o el proceso de selección en algún trabajo. Los valores son el principal factor de la integración social porque moldean la conducta del hombre e interponen normas. Ayudan a guiar la vida del ser humano, orientan la actividad en algunas situaciones concretas y también influyen en la percepción que nos formamos de los demás. Y basado en esta experiencia, conocernos también a nosotros mismos y aspirar a ser mejores personas. Si nos preguntamos dónde se adquieren los valores principalmente, pues diría que todos hemos escuchado, o la mayoría hemos escuchado esta frase de los valores vienen desde casa, ¿no? Y creo que esto tiene una razón de ser, o sea, es verdad que principalmente pues los obtenemos en el núcleo familiar, no solo porque pues desde que nacemos estamos conviviendo con las mismas personas, sino porque esto se da en una edad justo temprana donde la información pues permea más en nuestra identidad, en nuestra personalidad, en nuestro cerebro como tal, y bueno, porque es una relación que dura normalmente pues muchos años, ¿no? Aún así pues no está de más mencionar que también los valores se moldean en la escuela, con los amigos, con las instituciones religiosas, etcétera. Pero bueno, es un tema muy importante, ya que tal como lo menciona la revista Política y Sociedad en el volumen 43, pues los valores forman parte de la construcción de la identidad individual, así como de la formación de normas culturales que pues van a afectar nuestros comportamientos tanto a nivel individual como grupal. Entonces sí se generan principalmente desde casa y pues por ende es muy importante prestarles atención a los mismos, y más cuando tenemos la oportunidad de criar a un ser humano. Según UDEMEX 2022, la axiología se divide en ética, que es la que estudia lo bueno y lo malo del comportamiento humano, y también se divide en estética, que esta es la que se encarga de estudiar la percepción de la bondad o la maldad ante la mirada humana. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. La parte de la ética sería cuando se encuentra alguien un celular en la calle, lo devuelve y esto se considera algo positivo, ¿no? Algo bueno. Por otro lado, en la parte estética sería, por ejemplo, escuchar música cristiana y atribuirle un sentido bondadoso y positivo a todas las personas que también escuchan esta música, pues por la carga de valores que esta música trae en sí misma. A veces los valores cumplen la función de control o presión social, pero también pueden cumplir la función de solidaridad. Por ejemplo, cuando vas en el transporte público y sube una persona, ya sea de la tercera edad o una chica embarazada, y ya no hay asientos disponibles, ¿qué haces? Pues le cedes el tuyo como muestra de solidaridad. Yo me pregunto si en nuestra sociedad actual existirá una crisis de valores. Claramente estamos presentando una fuerte crisis de pérdida de valores, ya que cada vez nos volvemos más individualistas. Ya no nos importa afectar a otros solo con el fin de obtener lo que deseamos. A veces, o muchas veces, actuamos sin reflexionar de qué manera dañamos a la parte contraria.
En nuestra Constitución mexicana, los valores educativos están reflejados en el artículo 3. Hablando de género, para Blanco lo define como que la construcción social de la diferencia sexual. Es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas características y roles a grupos de individuos con referencia a su sexo. Las personas nacemos con la diferencia de sexo. La descripción de características de género es construida socialmente. Según el Plan Nacional de las Naciones para el Desarrollo, la igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones, necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que las mujeres y hombres deben convertirse en iguales, sino que sus derechos y responsabilidades y oportunidades no dependen si hayan nacido hombres o mujeres. En el caso de equidad de género, lo que se justifica es que hay una necesidad de dar un tratamiento diferenciado que compense ciertas desigualdades entre hombres y mujeres y permita alcanzar una verdadera igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. Eso es lo que entendemos por equidad de género. Si bien es cierto, las niñas y los niños aprenden las opiniones y los juicios de valor de sus mayores. La idea aprendida será fundamental para construirse como hombre o mujer, o al menos así lo dice Varela 2018. De las diferencias que más se enmarcan entre hombres y mujeres, para mí las que más me llamaron la atención son las diferencias sexuales y que las mujeres tienen mayor rendimiento académico, ya que el cerebro femenino tiende a tener una mejor memoria que el masculino. Eso lo leí en una revista que se llama Universitas Psicología. En el caso de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, citando a la UDEMETS, es evidente que entre hombres y mujeres al nacer se está dotado de diferentes órganos o aparatos sexuales, ¿no? Entonces la primera diferencia es de que hay una singularidad de sus órganos genitales en cada sexo. La perspectiva de género es una visión que se da de manera o que se debe dar de manera analítica y objetiva sobre los hombres y las mujeres. Si nos vamos a una definición más en forma, encontré una en la Gaceta UNAM, que es del CCH Vallejo, donde menciona que la perspectiva de género es una herramienta de análisis que nos permite identificar las condiciones que han promovido y reproducido a lo largo de la historia de la humanidad las desigualdades entre hombres y mujeres, incluidas diversidades sexogenéricas. Entonces, bueno, como decía, ¿no? Afortunadamente creo que es un tema cada vez más visible y cada vez hay más esfuerzo por parte de las instituciones para lograr esta perspectiva de género. Aún nos falta mucho camino por recorrer, pero bueno, dando un ejemplo de este tema, yo trabajaba en una institución gubernamental que se encarga de la prevención y tratamiento de consumo de sustancias, ¿no? De adicciones. Y pues en un inicio, cuando la asociación se forjó hace más de 50 años, pues todo estaba mucho más dirigido a los hombres, ¿no? De hecho, los programas estaban pensados más en el género masculino, pues por este estereotipo que hay de que los hombres son más borrachos y las mujeres no lo son tanto o no lo suelen ser. Además de que cuando las mujeres es bien sabido que, por ejemplo, consumen alguna droga o algún no sé, el alcohol, lo que sea, pues se les critica más, ¿no? Y por lo tanto, al criticárseles más que a los hombres, pues ni siquiera se les contempla dentro de los tratamientos. Y bueno, pues esto con el tiempo ha ido cambiando. Afortunadamente ya hoy en día existen no solo tratamientos especializados para las mujeres, sino también clínicas de hospitalización y programas de tratamiento que están específicamente dirigidas hacia cada uno de los géneros, ¿no? Unos para los hombres y otros para las mujeres, ya que se tienen que tomar en cuenta las diferentes variables y factores para que la atención sea especializada y sea pues de fácil acceso para cualquier persona independientemente de su género. Entonces, este es un ejemplo de éxito donde la perspectiva de género pues ya ha permeado en algunos lugares, aquí en México al menos. Lo que pretende la perspectiva de género es promover la igualdad de género y equidad entre hombres y mujeres, reconociendo que históricamente las mujeres han enfrentado discriminación y desventajas en comparación con los hombres. También este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de crear nuevos contenidos de socialización y relación entre las personas.
En el artículo 5, fracción 6, la perspectiva de género se define como la metodología y mecanismos que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Pretende justificar con base a lo biológico las diferencias entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que puedan permitir avanzar en la construcción de la igualdad de género. Hablando de tipificación sexual, se puede decir que es cuando la sociedad asigna al hombre o a la mujer, se le asigna la masculinidad y la feminidad para diferenciar sus rasgos en las culturas. Esto se puede observar e identificar en variedad de modelos prototípicos de organización social creados a partir de la clasificación sexual, ¿no? Un ejemplo de esto es cuando los colores, ¿no? Se usa, por ejemplo, en el caso de un niño, cuando es bebé, pues normalmente se ocupan pues, colores como el azul, ¿no? Una niña cuando es bebé, pues normalmente se ocupan colores como el rosa, ¿no? También en el aspecto de qué juguetes se les regala, por ejemplo, a una niña, ¿no? Y qué juguetes se les regala a un niño, ¿no? Entonces, se van haciendo diferencias de acuerdo al sexo, a la edad y a la clase social. ¿Podemos hablar de qué son los roles de género? Son el conjunto de expectativas y papeles diferentes para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir, cómo comportarse y cómo actuar, dependiendo de tu sexualidad. Hablando de comunicación intercultural, lo podemos abordar desde lo que nos dice Sandoval y Rodrigo, que es estudiada desde la interacción entre personas, donde el ser humano interactúa para negociar significados culturales y sociales, ¿no? Desde el punto de vista de la interculturalidad, donde las personas establecen vínculos entre ellos para establecer relaciones de cooperación, competencia y disposición para compartir saberes que darán sentido a la vida cotidiana, ¿no? Es un proceso que no es fácil porque cada ser humano piensa de forma distinta, también cada grupo cultural, ¿no? Y que si cada ser humano considera que la cultura es valiosa y única de cada uno, ¿no? Y también pues hay una desvalorización y hasta discriminación entre nosotros, ¿no? Entre las diferentes culturas, ¿no? Entonces es un proceso complicado, pero pues eso es lo que nos dice Sandoval y Rodrigo, que es la comunicación intercultural. La interculturalidad es un proceso donde se hace necesario un marco de respeto cultural a partir del diálogo y el comportamiento, de saberes sobre su cultura encaminadas a la convivencia. Implica la interacción, movimiento, diálogo y negociación para la creación de vínculos a través de lo común y lo distinto. Bueno, para concluir nuestra actividad, cada quien vamos a dar una conclusión sobre los temas abordados en este podcast. Empezaría yo por... De los temas abordados, destacaría la importancia que tienen los valores y la educación de los mismos dentro de la familia desde la infancia. Este, y los valores abordados desde los básicos de la familia, como el amor, el respeto, la autoridad, todos esos valores de socialización, hasta los valores que tienen que ver más con lo que es el país o la patria, ¿no? El amor a la patria, la libertad, la solidaridad y, y todos esos valores que van rigiendo como nuestro comportamiento, nuestras conductas y también nos van haciendo parte de la sociedad en la que vivimos. Muy bien, pues por mi parte lo que me llevo el día de hoy es resaltar la importancia de trasladar la parte teórica a la parte ya que se puede aplicar en el día a día. Es decir, yo nunca me había puesto a pensar en los procesos socioculturales porque es algo que simplemente hacemos de manera natural, ¿no? Nos van dando como muchos valores, muchas ideas desde que somos pequeños en la familia y en los otros ambientes en los que nos desarrollamos y de pronto ya tenemos una identidad forjada. Sin embargo, con el estudio de todo lo que vimos el día de hoy, el proceso de socialización y demás, pues me doy cuenta de que realmente es muy importante, sobre todo para las personas que tienen esta fortuna o les toca criar a infancias, pues realmente ponerle atención al tema de los valores, ya que de eso dependerá
las personas que seremos el día de mañana y por lo tanto, pues la sociedad que tendremos en el futuro. Y bueno, todo esto se ve ya como tal aplicado en el día a día y en nuestra actualidad, en el tema que se toca al final, que es el de género, que para mí pues es el que más me quedo, el que más me resuena y que me gusta mucho y que creo que es muy importante seguir abordando. Entonces, pues es al final de cuentas gracias a los procesos culturales, a los valores, que podemos hoy en día hablar de una perspectiva de género y por lo tanto crear oportunidades de igualdad para ambos géneros y pensándolo de manera positiva, pues generar un mejor futuro para las generaciones que están por venir. A mí me gustaría como conclusión dar la importancia de los roles de género, ya que es algo que nos marca desde muy pequeños, que como tal nos da una expectativa de cómo tenemos que qué tenemos que sentir, cómo debemos de actuar, dependiendo mucho de nuestra sexualidad. Principalmente, yo siento que este proceso lo mantenemos desde muy, muy, muy pequeños dentro de nuestro núcleo familiar. Fue lo que a mí me quedó más este aprendizaje. Como equidad podemos entender como la justicia que existe entre la distribución de los recursos disponibles, o sea, las oportunidades, y como la distribución justa de las funciones realizadas por los hombres y las mujeres, la valoración y recompensas sociales. Con estas conclusiones y con estas aportaciones de los compañeros, todas muy valiosas, terminaríamos este pequeño podcast. Esperemos y sea de gran utilidad para abordar estos temas.